Hola amigos de Colectivo 7, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estamos contentos por lo que Dios ha estado haciendo en nuestras reuniones presenciales. Recuerda que a partir del domingo pasado estuvimos ya en una reunión presencial. Así que te esperamos que nos puedas visitar, mándanos un mensaje y esperamos poder verte en este lugar de reunión donde estuvimos aprendiendo sobre el capítulo 16 de Éxodo. Tú sabes que comenzamos una serie precisamente que habla sobre las señales en el desierto, partiendo desde el capítulo 13, un capítulo después de la celebración de Pesaj, de Pascua. El pueblo de Israel sale, está siendo perseguido por Faraón y por su ejército, y Dios decide llevarlos por la ruta más larga. Y estuvimos aprendiendo acerca de los planes de Dios para nuestra vida. A veces no es lo que nosotros esperamos, pero definitivamente Él sabe lo que es mejor. Y llegando al capítulo 14, estuvimos aprendiendo en ese punto exacto donde Israel presenta diferentes escenarios, se siente acorralado, se siente atemorizado, porque tiene de frente al mar, tiene detrás al ejército de Faraón y tiene a los extremos prácticamente dos cañones donde ellos no pueden hacer nada. Se sienten acorralados y Dios les lleva a ver cómo Él abre un camino donde no lo hay y abre el mar de cañas, y es entonces donde Israel puede pasar en seco. Y la semana pasada estuvimos aprendiendo precisamente de este hermoso capítulo de Éxodo 15, donde viene el cántico de Moisés. Celebran con alegría, con euforia a Dios, Moisés y todos los hombres. Después su hermana de Moisés, Miriam, toma los panderos y empieza a alabar, a danzar delante de Dios. Y estuvimos aprendiendo acerca un poquito de lo que se presentará en este segundo éxodo, porque la palabra de Dios nos habla que habrá un segundo éxodo. Por eso la oportunidad que tenemos en este tiempo de poder estudiar acerca de este primer éxodo y cómo podemos tener un poquito de idea de lo que será este segundo éxodo. Aprendamos, sigamos aprendiendo de este transitar del pueblo de Israel al salir de Egipto. Y bien, llegamos al capítulo 16 y hoy estaremos aprendiendo precisamente de esta señal, una nueva señal en el desierto, y es el maná. Y es una porción increíble porque definitivamente tendremos que aprender cómo reaccionar ante las adversidades. Y recuerda que Dios prueba nuestra obediencia. Quiero llevarte por algunos de los versículos de este capítulo 16. Como te lo repito, es solamente un extracto. Por falta de tiempo no puedo compartirte todo, porque nos gustaría también que nos pudieras visitar en Colectivo 7. Dice el versículo 1 del capítulo 16: partieron de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin. Pon mucha atención, porque aquí aparece la palabra congregación de los hijos de Israel. Y esto es algo que hemos aprendido en nuestro círculo de estudio. ¿Dónde nace la congregación? ¿Dónde nace la iglesia? Algunos piensan que la iglesia nace en Hechos capítulo 2, pero en realidad la iglesia, la congregación de Dios, nace en el desierto. Y es precisamente como Dios los llama, la congregación de los hijos de Israel, o la congregación de Israel. Es aquí donde se utiliza este primer término, el término cajal en hebreo, eclesia en griego, y hace referencia a su asamblea, a su congregación, a los que Él llamó. Y dice que los llama hacia el desierto, que llegan ellos al desierto y que están entre Elim y Sinaí. El día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Es decir, ya llevaban un mes desde que salieron de Egipto, desde que celebraron Pesaj, ya llevaban un mes
Entonces, dentro de todo esto que hemos visto, ha acontecido que han ocurrido estos 30 días. Y bueno, el mejor lugar donde Dios nos lleva a aprender y a estar más cerca de Él definitivamente es el desierto. Así que Dios empieza a probar a Israel su amor por Él. Pero también Israel prueba a Dios en su amor hacia ellos, es cierto. Y yo quiero que veamos ahora el versículo 2, dice aquí: y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Déjame decirte que Israel comienza con el pie izquierdo su evaluación, su examen, su prueba. Recuerda que en este capítulo estaremos viendo cómo reaccionamos ante las adversidades, cómo debemos de hacerlo y cómo Dios prueba nuestra obediencia. Y bueno, Israel lo está haciendo de no muy buena manera porque empiezan a murmurar. Antes, en el capítulo anterior, tuvieron sed y Dios les dio de beber. Pero ahora tenemos hambre, le dicen a Moisés. Ahora tenemos y nos estamos muriendo de hambre. Y se empieza a generar en su mente una falsa idea, una falsa perspectiva acerca de Dios. Como si Dios los quisiera matar. ¿Recuerdan lo que decían? ¿Para qué nos sacaste? Si nos ibas a matar de hambre o nos ibas a matar de sed, lo hubiéramos hecho en Egipto mejor, allá hay sepulcros. ¿Para qué sacarnos a matarnos aquí en el desierto? O sea, llegaron al punto de pensar mal de Dios. Y aquí hay un concepto que yo quiero enseñarte esta tarde, en este tiempo. Yo quiero enseñarte acerca de Lashon Hara. Este término, este concepto que dentro de los círculos judíos es algo que tiene, que demuestra lo que hay en nuestro corazón cuando estamos pasando precisamente adversidades, situaciones que no puedes controlar, situaciones que no veías venir y que te están tomando por sorpresa. ¿Y sabes qué? Muchas veces lo que sale de nuestra boca, es decir, nuestra lengua, murmura, se queja y es ingrata, entre otras cosas. Y por eso este es un término que yo quiero que podamos aprender. Ten mucho cuidado, no murmures. No murmures cuando las cosas no son como tú lo estabas esperando. En realidad Dios siempre tiene el control de todas las cosas. No hay por qué tener una falsa idea de que Dios planeó o tramó algo en lo secreto para hacerte daño. La Biblia es clara que los pensamientos que Dios tiene para sus hijos son pensamientos de bien. Él nunca va a pensar algo para hacerte daño. La naturaleza de Dios es la bondad, es el amor. Así que la queja y la murmuración es un excelente ejemplo de Lashon Hara. ¿Qué quiere decir Lashon Hara? Lengua malvada o lengua perversa. Y precisamente muchas veces logra colocarse en nosotros Lashon Hara, la lengua malvada, y murmuramos o nos quejamos o somos ingratos al grado de, como el pueblo de Israel, llegamos a pensar mal. La lengua malvada, Lashon Hara, nos lleva a ser ingratos, nos lleva a ser incluso hasta pesimistas. ¿Recuerdas lo que acabamos de leer en este versículo? Dice, nos hubiéramos muerto, es mejor que nos hubiéramos muerto en Egipto. Y dice aquí en el versículo 2 y 3, dice, ojalá nos hubiésemos muerto. ¡Qué pesimistas! Así es la Lashon Hara, así es la lengua malvada, la lengua perversa. Te vuelves negativo, te vuelves pesimista, murmuras, llegas a comparar, estábamos mejor antes, nuestro pasado era mejor.
Y déjame decirte que esa es una vil mentira del diablo. Nunca tu pasado va a ser mejor. Si tú estás en Yeshua, si tú estás obedeciendo su palabra, por supuesto que tienes un futuro glorioso, lleno de esperanza. Nunca tu pasado será mejor que tu presente. Eso es lo que hace la lengua malvada. Te hace añorar el pasado. Y por supuesto que eso no es correcto. Ellos decían, estábamos mejores. De hecho dicen, ¿te acuerdas? Estábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, hasta reventar. ¿Sabes que esto es muy de la cultura de hoy en día? Los excesos, tener algo en exceso, divertirte en exceso, placer en exceso, comprar en exceso, porque eso es lo que enseña Egipto. No tienen, dirían coloquialmente, no tienen llenadero, porque siempre buscan más y más y más y no hay algo que los pueda satisfacer. Cuando la Biblia nos habla de vivir mesuradamente, eso es algo que Dios desea, que aprendamos el contentamiento y a vivir de una manera mesurada, nunca los excesos. Aprende esto, nunca los excesos son buenos. En el siguiente versículo, en el versículo 4 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo para ustedes, y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Dios inmediatamente responde. Él lo hace siempre con un corazón bondadoso. Él no es como nosotros. Yo sé que muchas veces nosotros, cuando alguien nos paga mal, lo que hacemos nosotros es cerrarnos, es evitar la relación con esa persona. Pero ¿saben qué? Dios no actuó de esa manera. A pesar de que estaban murmurando, a pesar de que estaban hablando mal, quizá en lo secreto lo hacían, esa murmuración, quizás se escondían para hablarlo, pero lo llegaba a los oídos de Dios. Dios conocía su corazón y Dios no les pagó mal. Dios les dice, les voy a hacer llover pan. Solo quiero que todos los días, que cada día salgan a recoger esa porción para su sustento diario. Y sabes, hay algo que yo puedo leer entre líneas en este versículo, es que a Dios no le cuesta nada resolver nuestros problemas, resolver nuestras situaciones. A veces pensamos que Dios está imposibilitado, o cuál es la razón por la que no contesta mi oración que llevo haciendo hace un par de horas, hace un par de días, un par de semanas, y ya estamos desesperados, vueltos locos. Y no es que a Dios se le imposibilite, a Él no se le imposibilita nada. Él lo podría resolver. Lo que Él toma es que toma esas situaciones, toma esos problemas, toma esos conflictos y los toma para trabajar en ti. Sí, cuando tú le dices, cambia mi situación, cambia mi necesidad, Dios dice, yo te quiero cambiar a ti, te quiero transformar a ti. Entonces toma esa situación, toma ese problema para trabajar en tu vida. Y es lo que acabamos de ver. Dios dice, voy a contestar la necesidad que tiene el pueblo de Israel, porque a mí no me cuesta nada alimentar a todos estos millones de personas, pero quiero probar, dice, quiero probar si obedecen o no mi Torah, mi ley, mi instrucción, dice el versículo que acabamos de leer hace un momentito. Mis amigos, la obediencia a Dios es insustituible, no se puede sustituir por nada, ni por alabanza, ni por servicio. Cuando Dios requiere que le obedezcas en algo, Él está buscando y Él está esperando que tú lo hagas. Él es lo que Él está esperando. Yo sé que a lo mejor en este punto de tu vida Dios te está privando de algo, Dios te está quitando algo, pero no es porque Él no quiera dártelo, solo lo hace para ver qué tan obediente eres. Recuerda lo que dije al principio, cómo reaccionamos ante las circunstancias adversas, pero también
¿Cómo respondemos cuando nuestra vida es probada en obediencia? Dice el versículo 5, y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Y aquí está haciendo totalmente una alusión, una preparación a lo que vendría a ser el día de reposo, llamado en el Tanaj el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? Era este día de reposo donde Dios les dice: durante estos 6 días quiero que recojan su porción diaria, pero en este sexto día prepárense porque el séptimo va a ser de reposo. Van a tomar una doble porción, porque el séptimo no quiero que salgan a recoger. Quiero que se preparen para ese día de reposo. Porque para Dios, dentro de este capítulo, queda establecido que este tiempo de reposo, este Shabbat, este día donde el pueblo tenía que estar enfocado en Él, en el Dios de las bendiciones, enfocado en la familia, Él quería que no se distrajeran con nada, ni con trabajo, ni con actividades. Él requería toda su atención. Dios considera muy importante cuando nosotros preparamos nuestra vida para este día de reposo. ¿Cómo nos enfocamos? Somos evaluados constantemente, y algunos podrían pensar que su asistencia a la iglesia, su asistencia a la congregación no es tan importante, pero déjame decirte que Dios evalúa nuestra obediencia, nuestra constancia. No es ir una vez y faltar 5 e ir cuando uno puede, porque Dios toma por muy en serio aquellos que son obedientes y evalúa su corazón y su obediencia en este tipo de cosas. Más adelante vamos a hablar en detalle acerca del Shabbat. Dice Éxodo 16, 6 al 8. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: a la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones, contra el Señor. Y dice Moisés y Aarón: ¿y qué somos nosotros para que murmuren contra nosotros? Y Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra él. Y una vez más Moisés dice: pues ¿qué somos nosotros para que murmuren contra nosotros? Dice: estas murmuraciones no son en realidad contra nosotros, sino contra el Señor. ¡Qué increíble! Dios dice: ¿quieres carne? Ok, te voy a dar carne. ¿Quieres saciarte de pan? Te voy a saciar de pan. A pesar de que Dios había escuchado sus murmuraciones, quizá lo hicieron en el secreto de su recámara, en el secreto de su tienda, lo hicieron ahí, pensaron que nadie los iba a escuchar. Dios lo escucha, Dios lo sabe todo. A Él no se le puede esconder nada. Una vez más, la Shon Hara, la lengua malvada, murmurando, no está contenta, es ingrata, y te lleva a hacer este tipo de acciones donde Dios se molesta, pero sin embargo Él es fiel y les dice: les voy a dar carne. ¿Quieres carne? Carne te voy a dar. ¿Quieres pan? Te voy a dar pan hasta que te sacies. Él conoce nuestro corazón cuando estamos inconformes, pero necesitamos aprender a vivir contentos con lo que Él nos permite, vivir contentos con lo que Él nos da a diario. Y este es un principio bíblico, el contentamiento, y es algo que como iglesia y como hijos suyos tenemos que aprender y no caer en esta murmuración, porque a veces pensamos que la murmuración hecha contra una autoridad es algo que se queda simplemente ahí, pero lo acabamos de ver. Moisés y Aarón dicen: ¿por qué murmuran contra nosotros? ¿Nosotros qué? Yo no los saqué de Egipto, yo no les puse una pistola en la cabeza y los saqué de Egipto. Ustedes salieron por su propio pie de Egipto. Moisés dice: a nosotros que nos vienen a reclamar y a murmurar. Dice Moisés:
esa murmuración en realidad no es contra nosotros, es contra Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es clara. Romanos 13 nos enseña que la fuente de toda autoridad es Dios. Es Dios quien establece las autoridades. Y si tú murmuras contra una autoridad, lo estás haciendo en realidad contra la fuente de esa autoridad, que es Dios mismo. Ten mucho cuidado, porque la Lashon Hara es irrespetuosa. Esa lengua malvada tiene que ser sujeta, tiene que ser controlada. Dice el siguiente versículo, versículo 9: y Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acérquense a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. Es increíble el corazón, la naturaleza de nuestro Padre. A pesar de que le damos la espalda, a pesar de que a veces, como en esta ocasión, le escupimos el rostro, Él dice: acérquense, acérquense, expónganme cuál es su situación, expónganme cuál es su condición. Entonces Moisés dice: vengan, acérquense delante del Señor. Dice el versículo 10, y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria del Señor, la Shekinah, se apareció en la nube. Y habló el Señor a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo que al caer la tarde comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan, y sabrán que yo soy el Señor su Dios. ¿Cómo es que Israel iba a saber que Él era el Dios? ¿Cómo iban a saber que Él era el Dios que los había rescatado? ¿Sabes por qué? Por su naturaleza. Ellos esa misma tarde iban a comprobar, iban a recibir la carne que tanto querían, que tanto añoraban y que comían en Egipto. Iban a comer el pan hasta saciarse. Y Dios dice: yo no soy como ustedes, no me compares. Yo no tengo el mismo corazón, no tengo la misma naturaleza que tú. No pienses que soy como tú, vas a saber que yo soy Dios. Y aquí Dios les da una cachetada con guante blanco. Dice: ya sé lo que estás pensando, ya sé lo que estás murmurando, sin embargo les voy a dar lo que están pidiendo, nada más para que veas que yo soy Dios, y yo soy un Dios bueno, yo soy un Dios de gracia y de misericordia. ¿Cuántas veces no ha sido Dios bueno con nosotros todo el tiempo? A pesar de que hemos sido pasivos, hemos sido desobedientes, hemos sido a veces incluso, perdónenme, pero mediocres en buscarle, y Él no ha sido mediocre en amarnos, en bendecirnos. Él nos bendice y en abundancia. Dice el versículo 13: y sucedió que por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. ¿Sabes qué era? Lo que conocemos nosotros como el maná, o más bien como nos lo tradujeron, maná, pero en realidad la palabra original, la palabra correcta para este alimento es manjú. Y dice el versículo 15: al verla los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Vieron lo que estaba ahí y vieron esa capa de rocío que se evapora y deja esas hojuelas. Algunos dicen, se verían, yo creo, como las azucaritas, esas hojuelas de maíz. Y yo creo que a lo mejor era algo parecido, era algo similar, pero nadie sabe a ciencia cierta, porque ellos mismos dicen: ¿qué es esto? Esto significa manjú. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿De qué se trata esto? Entonces Dios dice: porque no sabían lo que era, y Moisés les dice: este es el pan que el Señor les da para que coman. Esto es lo que el Señor les manda. Cada uno recoja lo que vaya a comer. Tomarán un gomer por cabeza, conforme al número de personas, cada uno que tiene en su tienda. Entonces los israelitas dicen: ¿qué es esto? Y Moisés les dice: esto es la provisión de Dios. Esto es lo que Dios les ha mandado. Y la instrucción es que cada quien recoja la medida de un gomer por cabeza, por persona, de acuerdo a las personas que tienes viviendo en tu tienda. Un gomer aproximadamente es entre 2 y 3 kilos.
Entonces una persona se llevaba alrededor de 2 a 3 kilos para su tienda, para alimentarse durante el día. Y Dios les quería enseñar aquí el principio donde Él es el proveedor, Él es el que da. Aquí no se trata de qué tan listo eres, de qué tan sagaz o astuto eres, porque más adelante lo vamos a ver, que nunca falta el que se cree más listo, el que se cree más astuto y más sagaz. Dios dice, solamente recoge lo que necesitas para este día, porque es una provisión diaria. Entonces no faltó el que quiso creerse muy listo y quiso recoger más de lo que realmente necesitaba. ¿Y sabes qué? Que cuando llegaban a medirlo, el que había recogido mucho no le sobraba. Era la medida de un gomer, 2 o 3 kilos. Y cuando aquel que había recogido poco, al llegar a medir, no le faltaba, era la medida de un gomer. ¿Sabes por qué? Porque Dios es justo y Dios sabe lo que necesitas. Dios te va a proveer lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. A veces nosotros estamos inconformes porque queremos más. Y Dios dice, eso no lo necesitas, en realidad solamente necesitas esto. Esto es a lo que me refiero cuando Dios quiere que aprendamos a vivir con contentamiento y a vivir de una manera mesurada. Yo sé que la cultura de este mundo nos dice más, pide más, necesitas lo más nuevo, necesitas lo más moderno, necesitas lo más grande. Entonces a veces no somos bombardeados con esta cultura, pero tengamos cuidado porque no es de la manera en la que Dios requiere que hagamos. Termino con este versículo 17, dice, y así lo hicieron los hijos de Israel. Unos recogieron mucho y otros poco. Cuando lo midieron con el gomer, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que había de comer. Así que recuerda, el que provee es Dios. Aquí hubo muchos que se esforzaron por tener más y Dios les dio lo que realmente necesitaban. Y aquí hay un principio hermoso, que a veces pensamos que por trabajar mucho vamos a obtener mucho, pero eso es una mentira. Porque tú estás pensando que puedes autobendecirte, autoprosperarte. Estás equivocado. El que da la provisión, el que da la bendición es Dios. Y Él sabe de lo que tienes necesidad. Ahora, no estoy haciendo una defensa, una apología de la flojera, decir que te sientes a esperar que Dios te bendiga. No, Dios dice que tenemos que trabajar. Incluso el apóstol Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. Esto es muy claro. Yo no estoy diciendo que no trabajes, yo estoy diciendo que trabajes. Pero no pienses y no caigas en el engaño de los trabajólicos, que eso es parte de la cultura de este mundo, que te dice, trabaja mucho, 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 para que tengas mucho dinero y te puedas retirar bien joven. Eso es una vil mentira, porque Dios sabe de lo que tú tienes necesidad. Si trabajas mucho, Dios te va a dar lo que necesitas. Si trabajas acorde a lo que realmente necesitas trabajar, Dios también te va a dar de acuerdo a lo que tú necesitas. Escucha lo que dice el Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo, dice aquí el salmista, pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan muy tarde para comer un pan con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Qué interesante versículo, porque Dios es el que bendice. Dios está más interesado en que le obedezcas. Dios está más interesado en que lo pongas a Él en primer lugar, y entonces Él te va a dar lo que tú estás necesitando. Pero no caigamos en el engaño de que necesito mucho más, esto es muy poco. En realidad analiza qué es lo que necesitas, porque eso es lo que Dios quiere proveerte, eso es lo que Dios quiere darte. Y dice el salmista, por demás está que te levantes muy temprano y que te acuestes muy tarde. Dice, porque Dios da lo que quiere al que ama. Dios bendice al que ama y ayuda y prospera a los que son obedientes. Así que, amigo, amiga de Colectivo 7, yo deseo que Dios pueda bendecirte en todo y prosperarte en todo. Y que no caigas en ese engaño de decir, no voy a la iglesia porque tengo que trabajar, alguien tiene que trabajar.
ese pretexto no sirve. Y te lo digo con todo amor, porque si crees que lo que trabajes en ese día por faltar y congregarte y guardar el día de reposo, crees que vas a sacar más que estando en la presencia del Señor, estás siendo engañado. Estás siendo engañado, y por supuesto que Dios no va a bendecir a alguien que está en desobediencia. Te aseguro que vas a ganar más estando y obedeciendo los mandamientos del Señor, y Él te va a dar lo que tú estás necesitando. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga. Shalom, shalom.